Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2. Nuestro estudio del día de hoy es el jinete del caballo blanco. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2. Antes de que leamos ese pasaje, me parece que es importante que nosotros entendamos algo. No hay un libro en toda la Biblia que hable más de la actividad de los ángeles y la actividad de los demonios que el libro de Apocalipsis. Por esta razón que vamos a ir primero un momento a Efesios capítulo 6, del 12 en adelante para que podamos poner las bases de nuestro estudio de hoy. Dice la Biblia así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Muy bien, vean ustedes, queridos hermanos, que la Biblia en Efesios nos está dando la jerarquía de cómo opera el reino de las tinieblas. La Biblia primero nos está enseñando que existen los arges. Esa es la palabra griega que se utiliza para principados, arges. No tenemos lucha contra arges, que son principados, es decir, ángeles caídos que tienen posición de príncipes, como los que encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo número 10, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que pelearon contra el arcángel Miguel. Dice después que la lucha es contra exousias, es decir, otros ángeles caídos que han recibido poder para poder hacer cosas específicas. Esta palabra exousias, potestades, se refiere a espíritus que han recibido cierta autoridad o poder para poder realizar algo específico. Los principados y las potestades operan de forma diferente. En la Biblia, los principados gobiernan imperios, gobiernan naciones, mientras que las potestades no están tan limitadas a la jurisdicción de un lugar. Han recibido autoridad para poder traer cosas sobre las naciones y los imperios, y obviamente están al servicio de las potestades. ¿Por qué tal vez estoy mencionando esto? Bueno, porque vamos a ver que el anticristo es un arjé, él es un principado, pero el falso profeta que está con él es una potestad, porque el falso profeta no gobierna. El falso profeta más bien ha recibido la capacidad de traer señales y milagros, eso lo vamos a leer ahorita en Apocalipsis 13, para que todos se inclinen y adoren al dragón y a la bestia. Y asimismo, la Biblia nos enseña sobre gobernadores del mundo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos gobernadores del mundo. Estos son otros ángeles caídos de menor rango que gobiernan lugares más pequeños. Un ejemplo de un gobernador, Diana de los Efesios, que aparece en Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes se recuerdan que hubo un problema con los plateros de Éfeso y que todos empezaron a gritar, grande Diana de los Efesios, y que estuvieron 2 días, 2 horas, dice la Biblia, en frenesí gritando, grande es Diana de los Efesios. Ese lugar, Éfeso, esa ciudad, tenía un gobernador local, un ángel caído que gobernaba ese lugar, y era ese dios griego, esa diosa griega, Diana de los Efesios. Y finalmente, ocupando el último nivel del reino de las tinieblas, encontramos las huestes espirituales de maldad, que en griego se dice neumáticas tesponeiras. Neumáticas tesponeiras. Estos se refieren a los demonios y se refiere a los espíritus que operan en las personas a manera ya individual. Este es el último rango del reino de las tinieblas. Los gobernadores en griego se dice cosmocratos, para que lo apunten, cosmocratos. Entonces, en el reino de las tinieblas encontramos 4 niveles. El primer lugar es los arges. Ahí está el anticristo. Luego
al servicio de los principados están las exousias, las potestades. Ahí está el falso profeta. Luego están los cosmocratos, que son los que gobiernan lugares más pequeños, ciudades específicas. Un ejemplo en la Biblia, vuelvo a repetir, es Diana de los Efesios. Y después están los neumáticas tesponeiras, que son los espíritus de maldad, que son los demonios, y a esos sí son los que se meten en las personas, influyen en las personas, y eso es lo que encontramos que por qué hay gente endemoniada, precisamente porque hay demonios que les están poseyendo, pero son los espíritus de menor rango en el reino de las tinieblas. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis capítulo número 6, porque en Apocalipsis capítulo número 6, cuando comienzan a ser desatados los sellos, es importante que ustedes vayan al canal de YouTube de Teología Paulina y estudien el capítulo número 5 de Apocalipsis, la alabanza en el cielo, así se titula ese estudio, Apocalipsis capítulo 5, la alabanza en el cielo. En ese estudio vimos que Juan vio al Padre sentado en su trono con un rollo escrito por dentro y por fuera, y vimos, dice la Biblia, que Juan vio a Jesús, al Cordero, como degollado, presentarse delante del que estaba sentado en el trono, y dice la Biblia que tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el rollo, él lo tomó, y dice la Biblia que cuando Cristo tomó el rollo, el cielo entero rindió la misma alabanza y la misma gloria que da al Padre, se la dio también al Cordero. Esto es importante porque tenemos que entender que Jesús es Dios también, y él recibe la misma adoración que su Padre, porque él es igual de digno, es igual de poderoso, es igual de omnipotente, es igual de sabio, y por eso el cielo les brinda la misma adoración y la misma gloria. Ahora, vamos a ver que cada vez que el Señor desate uno de estos 7 sellos, con excepción del quinto sello, van a ocurrir juicios en la tierra. ¿Me escucharon? Cada vez que el Señor rompa uno de los sellos, en la tierra va a ocurrir algo, con excepción del quinto sello. En el quinto sello, lo que más bien ocurre, vamos a estudiar esto después, lo que ocurre es algo en el cielo con el quinto sello, pero los demás juicios, los demás sellos van a traer juicios sobre la tierra. Y es importante entender que los primeros 4 sellos van a desatar 4 jinetes, los famosos jinetes del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar al primero de ellos, que es el jinete del caballo blanco. Dice la Biblia así: y vi cuando el corderito, estoy leyendo Apocalipsis 6:1, abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes, que es un querubín de 6 alas. Esto ya lo estudiamos estamos ya avanzados en el estudio de Apocalipsis. Los invito para que en el canal de YouTube de Teología Paulina vean Apocalipsis 4, la visión del trono de Dios. Ahí explicamos que los 4 seres vivientes son 4 querubines de 6 alas. Y dice la Biblia, vi uno de los 4 seres vivientes, es decir, uno de esos querubines de 6 alas, que decía con voz de trueno: sal, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En la Biblia nosotros encontramos 2 jinetes de caballo blanco. El primero de todos es este que aparece aquí en Apocalipsis capítulo número 6, y el segundo aparece en Apocalipsis capítulo número 19. Este primer jinete es el anticristo, y es importante que nosotros sepamos por qué. Primero que todo, ¿cómo sabemos nosotros que es el anticristo? Bueno, primero porque se le compara con un caballo blanco. O sea, es un imitador de Jesucristo. Jesucristo, cuando retorne, él vendrá en un caballo blanco. Juan lo vio así. Pero este jinete, dice la Biblia, que ha recibido una corona. Cristo no necesita recibir ninguna corona porque Él es Dios. Por esta razón sabemos que este no es Jesucristo, pero vean lo que la Biblia dice. En segundo lugar, se nos dice que tiene un arco, pero noten ustedes que nunca se dice que tenga un arco con flechas. Un arco sin flechas no sirve como arma de guerra.
Así de sencillo. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir en el lenguaje apocalíptico es de que este jinete es un falso pacificador y es un engañador. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y al recibir una corona, porque es Dios el que está enviándolo a la tierra, ahorita vamos a ver esto, es Dios mismo el que envía al jinete del caballo blanco. Dice la Biblia que sale venciendo y para vencer. Vamos a leer que la Biblia nos va a enseñar con respecto al anticristo que él recibirá autoridad para pelear contra los santos y dice la Biblia y los vencerá. Pero necesitamos estudiar un poco más a este jinete del caballo blanco. En primer lugar, vamos a tratar de contestar una pregunta con respecto a este jinete. Por favor, apunten la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios permite la entrada de este principado satánico al mundo? Esto es una muy buena pregunta. Para poder contestar esa pregunta necesitamos primero ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo nos recuerda una de las doctrinas más importantes, tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de la ira del día de Yahvé. Dios, desde el Antiguo Testamento, a través de sus profetas hebreos, ha anunciado de que habrá un día de la ira de Dios. Ahora, aquí la palabra día no se está refiriendo a 24 horas. El día de la ira de Dios es este evento, el día de la ira de Dios, tiene en la Biblia muchos nombres. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo 24, dentro de su escatología, al día de la ira de Dios lo llamó la tribulación y la gran tribulación. Mateo capítulo 24. Después, en el libro de Daniel, Daniel capítulo número 9, a este día de la ira de Dios se le llama la semana 70, porque en el libro de Daniel, al profeta Daniel se le había revelado 70 semanas proféticas para la nación de Israel. Estoy hablando de semanas de años. Y las primeras 69 semanas ya se cumplieron, desde la orden de la reconstrucción del templo, desde la orden de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, año 445, durante el reinado de Artajerjes, hasta la muerte del Mesías en el año 30. Entonces, ahí se cumplieron las primeras 69 semanas. Lo que falta por cumplirse es una semana más. Es la semana 70. Por eso sabemos que el famoso Apocalipsis o la ira de Dios o la tribulación va a durar 7 años. ¿Ok? Pablo dice así en Romanos 1:18, porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Noten ustedes, queridos hermanos, que se nos acaba de mencionar la palabra injusticia 2 veces. ¿Por qué dice la Biblia que la ira de Dios viene desde el cielo contra la humanidad? Porque los hombres han practicado la injusticia. Entonces, como los hombres han practicado la injusticia y han hecho tanta maldad y tanto pecado y han carecido completamente de temor de Dios, Dios se ha reservado dentro de su soberanía y dentro de su omnisapiencia, Dios se ha reservado un momento para derramar su ira y castigar toda la maldad de los hombres. Ahora, escúchenme bien, la Biblia nos enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que practicaron la injusticia. Y la Biblia nos enseña que el anticristo, para que lo apunten por favor, el anticristo es uno de los instrumentos de la ira de Dios contra el mundo. La ira de Dios comienza con la entrada del anticristo. Vean ustedes que en el libro de Apocalipsis aparecen aproximadamente 21 juicios de Dios, 7 sellos
7 copas, 7 trompetas. Y es importante que entender que estos 21 juicios que representan la ira de Dios, de esos 21 juicios, encontramos que el primero de todos ellos es la entrada del jinete del caballo blanco. Escúchenme bien lo que les estoy queriendo decir. En el momento en que Cristo tome el rollo y rompa el primer sello, ha comenzado la ira de Dios sobre este mundo. Y en el momento que ese sello se rompa, el primer sello, acabamos de aprender, según Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2, lo primero que ocurre en la tierra es que es lanzada sobre la tierra este jinete del caballo blanco. Vean ustedes cómo el anticristo es un instrumento de la ira de Dios. Dice la Biblia así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ahora Pablo nos va a hablar del anticristo, pero conste que Pablo nunca va a utilizar ese término, anticristo. Pablo va a utilizar otros. Esto es importante también entender cómo cada autor de la Biblia se refirió a este personaje. Daniel lo llamó el desolador. Juan lo llama el anticristo o la bestia. Pablo lo va a llamar diferente. Vean lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad. Este es un título que el apóstol Pablo le da al anticristo. El hijo de la perdición, segundo título, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose que es Dios. ¿Se dan cuenta? Él es un engañador. Él es un impostor. Por eso es que cuando Juan vio el primer jinete, lo describe como un jinete parecido a Cristo, jinete de caballo blanco. ¿Por qué? Porque la intención de este personaje es proclamarse Dios y hacerse pasar por Dios. Él es un impostor. Versículo número 5. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Qué dichosos los tesalonicenses. Ellos tenían a Pablo que les enseñaba de viva voz estas cosas. Versículo 6, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado a su propio tiempo, porque ya energiza el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que se quite de en medio. Vean ustedes que el tercer título que Pablo le da al anticristo es misterio de iniquidad. Y la Biblia dice que ya está operando en este mundo. ¿Escucharon? El espíritu del anticristo ya está operando en este mundo. Lo que pasa es que hasta el momento hay algo que lo detiene. Versículo número 8. Entonces será manifestado el inicuo, cuarto título que se le da al anticristo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vean ustedes qué importante, porque aquí se nos está hablando del anticristo como un ser humano. El anticristo no es algo ni es una cosa. El anticristo es un ser humano y él como ser humano va a morir. Jesucristo mismo lo matará, pero vamos a ver conforme este estudio va a avanzar, que vaya avanzando, vamos a ver que dentro de esa persona, dentro de este ser humano que se convertirá en el anticristo, que perfectamente podría estar vivo ahorita, no lo sabemos, podría ser que sí, podría ser que no. Dentro de ese ser humano entrará el segundo espíritu más poderoso del reino de las tinieblas. Este estudio del día de hoy, este estudio del anticristo es la primera parte, lo voy a compartir en 3 partes. Va a ser hasta la tercera clase cuando vamos a aprender cuál va a ser el espíritu que va a poseer al anticristo. Y por cierto, digo de antemano que es el segundo espíritu más poderoso del reino de las tinieblas después de Satanás. Dice el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ojo con eso porque esto va a adquirir importancia cuando leamos Apocalipsis 13 dentro de un ratito. Cuyo advenimiento, es decir, cuya aparición, cuya llegada es por obra de Satanás, con toda clase de poderes, señales milagrosas y prodigios falsos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
porque no se acogieron al amor de la verdad. Vean la Biblia por qué el anticristo aparece con poderes, señales milagrosas, prodigios falsos, con todo engaño e iniquidad. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvos. Por esto, no dice ahora que es Satanás, es Dios. Dios les envía una fuerza engañosa. Este es el quinto título que recibe el anticristo aquí, fuerza engañosa, para que crean en la mentira y sean juzgados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la, y ojo esa palabra clave, injusticia. ¿Qué decía Romanos 1:18? La ira de Dios viene contra el mundo, contra los hombres que practicaron la injusticia. Y ahora hablándonos del anticristo, Pablo, como fuerza engañosa de parte de Dios contra los hombres que practicaron la injusticia. ¿Lo pueden ver? El anticristo es un instrumento de la ira de Dios. El anticristo es un detonante de la ira de Dios. Cuando el anticristo aparece en el mundo, se podrá tener la completa certeza de que la ira de Dios ha comenzado. Eso quiere decir que los 7 años de tribulación empiezan, los 7 años de tribulación son la ira de Dios. No es como dicen algunos de que la ira de Dios comienza a la mitad de la tribulación, o como algunos dicen que la ira de Dios comienza al final de la tribulación. No es así. La ira de Dios comienza desde que comienzan los 7 años, porque en el momento que aparece el anticristo, porque él estará 7 años, él estará por 7 años, desde el momento que aparece el anticristo, ahí comenzó la ira de Dios. Ahora, sigamos avanzando para ir terminando esta clase del día de hoy. Vamos a aprender 10 cosas que la Biblia nos revela sobre este jinete del caballo blanco. Ahora, pónganme mucha atención. El libro del Apocalipsis no se estudia capítulo por capítulo. No se va estudiando primero capítulo 2, primero capítulo 2. Bueno, en el libro del Apocalipsis se puede perfectamente estudiar en orden desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Pero ya después de ahí no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque para facilitar el estudio del Apocalipsis, lo más conveniente es que hagamos un estudio cronológico temático. Es decir, vamos a tratar de estudiar las cosas como ocurrirán de forma cronológica y de forma temática. ¿A qué me refiero con de forma temática? Bueno, vean ustedes que lo primero que va a ocurrir de forma cronológica es la aparición del anticristo. Por esa razón es que sabiendo que los 7 años comienzan con la aparición del anticristo, por ahí vamos a empezar. Y vamos a estudiar todo lo que el Apocalipsis nos revela sobre el anticristo. Por eso, de aquí, de Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 3, vamos a estudiar el capítulo 13 y vamos a estudiar el capítulo 17 para poder entender el perfil de este jinete del caballo blanco. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo número 13. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo número 13. No vamos a estudiar el falso profeta el día de hoy. Eso lo vamos a dejar para otra lección que va a ser solo la del falso profeta. Pero hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a aprender qué se nos dice sobre este jinete del caballo blanco. Y la próxima semana vamos a estar estudiando qué se nos dice sobre este jinete en Apocalipsis capítulo número 17. Entonces dice la Biblia así: vi del mar que salía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Pero y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado toda la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar en contra de ella?
y le fue dado una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo. Y se le dio hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito que fue degollado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad va. Si alguno ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vamos a ver que en estos 10 versículos se nos enseñan 10 cosas con respecto al anticristo. En primer lugar, esta bestia se nos dice que tiene 10 cuernos, 10 diademas y 7 cabezas. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 17, del 9 al 14, por favor apunta la cita que acabo de darte, Apocalipsis, capítulo 17, del 9 al 14, vas a darte cuenta que esos 10 cuernos, dice la Biblia, que son 10 reyes que no han recibido poder todavía, pero recibirán su poder y le entregarán todo su poder y todo su reino al anticristo. Entonces, ¿por qué la bestia tiene 10 cuernos y 10 diademas? Porque los 10 cuernos representan 10 reyes, 10 naciones. Por eso se habla de 10 cuernos, 10 diademas. Y en el mismo Apocalipsis, capítulo 17, se nos dice que esas 7 cabezas son 7 reyes. Se dice que 5 de ellos han caído, uno es y el otro está por venir. Entonces, vamos a ver que esas 7 cabezas representan 7 reyes. ¿Cuáles son esos reyes? Eso lo vamos a ver con toda claridad hasta la próxima semana que estudiemos el capítulo 17. Pero ahorita sepan lo siguiente: la bestia tiene 10 cuernos y 10 diademas. Es decir, diademas son como coronas. Había una corona dentro de cada cuerno. Eso representa que la bestia tendrá un imperio conformado por 10 naciones. ¿Me escucharon? Es decir, la Biblia nos está revelando que esta bestia, este jinete del caballo blanco, será el último emperador de la humanidad. Es decir, será el último rey que logrará levantar un imperio dentro de la historia de la humanidad. Así como hemos visto en la humanidad imperios levantarse, como el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio otomano, el anticristo será el que levantará su último imperio, y ese imperio estará conformado por 10 naciones. Bien, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que la Biblia nos enseña aquí que la bestia tiene aspecto de león, aspecto de leopardo y aspecto de oso. Cuando nosotros vamos y estudiamos Daniel capítulo 7, vamos a ver que Daniel vio, en Daniel capítulo 7, Daniel vio salir del mar Mediterráneo. Dice que él vio salir 4 bestias. La primera era como un león, la segunda era como un oso, la tercera era como un leopardo de 4 cabezas, y la cuarta bestia era una bestia espeluznante, una bestia que no tenía forma. Ahora, estas bestias en el libro de Daniel representan los imperios que van a oprimir a la nación de Israel. La primera bestia, que era el león, que también es representada en la estatua de Nabucodonosor como el oro, fue el imperio neobabilónico que gobernó desde el año 606 a.C. hasta el año 539 antes de Cristo. En segundo lugar, el profeta Daniel vio en la estatua de Nabucodonosor, vio el pecho de plata, pero también es el oso, es la bestia del oso de Daniel capítulo 7. Esto representa al imperio medo-persa, que gobernó desde el 539
hasta el año 531, cuando Darío el Grande perdió contra Alejandro el Magno en el año 331 en la batalla de Gaugamela, y hasta ahí terminó el imperio medo-persa y comenzó la época de los macedonios o de los griegos. Luego, en la estatua de Nabucodonosor, la cintura de la estatua, que estaba representada con bronce, y dentro de Daniel capítulo 7 es representada como un leopardo de 4 cabezas, es el imperio griego, que gobernó desde el 331 al 168. ¿Por qué con 4 cabezas? Bueno, porque cuando Alejandro el Magno murió, el reino se dividió en los diadocos, y los diadocos se repartieron el reino en 4 partes. Lisímaco, en lo que hoy conocemos como Turquía. Seleuco se encargó de lo que hoy en día es el Medio Oriente y Babilonia. Ptolomeo se encargó de lo que hoy en día es Egipto, y Casandro se encargó de lo que es Grecia. Ahora, y finalmente, después de los romanos, en el año, del año 168 hasta el 476 después de Cristo, gobernará el Imperio Romano, y después del Imperio Romano, no volvió a levantarse otro imperio que oprima a Israel. ¿Me oyeron? Porque muchas personas se preguntan, ¿por qué razón el imperio otomano no aparece en la estatua de Nabucodonosor? La respuesta es muy sencilla, porque Daniel no está dando una lista de imperios para toda la humanidad. Daniel lo que está hablando es de los imperios que oprimirán a la nación de Israel. Y cuando el imperio otomano gobernó, Israel no era un territorio, no tenía territorio. Israel estaba completamente dispersa en el mundo. Recuérdense que los romanos sacaron a los judíos de Israel. Entonces, por eso es que el imperio otomano no aparece en la estatua de Nabucodonosor. Y se nos enseña que la parte final de esta estatua, barro con hierro, que son 10 dedos, representa el imperio del anticristo. ¿Ok? Y se nos enseña aquí en Apocalipsis capítulo número 13 que esa bestia tiene aspecto de león, aspecto de oso y aspecto de leopardo. ¿Qué significa eso? Que las naciones que van a conformar el futuro imperio del anticristo van a ser naciones que van a salir de los antiguos imperios, de los imperios ancestrales, del babilónico, el medo-persa, el romano y el griego. De ahí van a salir las 10 naciones. ¿Cuáles son esas 10 naciones? Lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver cuáles son las 10 naciones que van a conformar el imperio del anticristo. Pero esta es la segunda característica que nos da Apocalipsis 13. El poder de esta bestia será parte de ese poder ancestral de esos imperios de antaño. Número 3. Dice la Biblia que el dragón le dará todo su poder y toda su autoridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses, hablando del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de prodigios, señales y engaños milagrosos para perdición de los que no se acogieron al amor de la verdad? Bueno, vemos que aquí Pablo y Juan tienen un mismo discurso. El anticristo recibirá poder y autoridad de parte de Satanás. Número 4. Se nos enseña también, queridos hermanos, que en el versículo número 5, que esta bestia recibirá autoridad para gobernar durante 42 meses. Así lo dice el versículo 5. Y le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. El anticristo aparece desde el inicio de la tribulación, él va a estar los 7 años completos en escena. Sin embargo, es hasta la segunda mitad de los 7 años donde él recibirá este poder, esta autoridad
para hacer esta gran cantidad de señales y milagros que vamos a ver que en realidad no es él, sino es el falso profeta que está con él, para poder engañar a las multitudes, a todas aquellas personas que vamos a ver que se dejarán marcar, porque eso es algo que vamos a estudiar también, que es la marca de la bestia. Dice la Biblia que esto ocurrirá hasta los segundos 3 años y medio. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros 3 años y medio, el anticristo aparecerá en escena como un líder político, como un engañador, como un pacificador, pero esta cantidad extraordinaria de señales y prodigios, él no la podrá hacer desde el inicio. Él solo podrá hacer esto hasta el momento en que Dios se lo permita, y es cuando está ya a la mitad la tribulación. Es hasta ahí donde él va a poder recibir ese poder. Número 5, se nos dice que una de sus cabezas recibió como una herida de muerte que fue sanada. ¿Qué significa esto de que una de sus cabezas recibió una herida de muerte? ¿Se refiere acaso a que el anticristo recibirá una herida de muerte y habrá como una falsa resurrección? Eso es lo que la Biblia nos está queriendo decir. O esta cabeza representa, porque recordemos que las cabezas representan naciones, o se está refiriendo a que una de las naciones que conformará el imperio del anticristo de alguna manera recibirá un golpe fuerte, pero de alguna manera se repondrá de ese golpe fuerte esa nación. ¿Cuál de las dos interpretaciones es correcta? Lo cierto es que no lo sabemos. Esto es un misterio. ¿A qué se refiere la Biblia con completa certeza de que la bestia recibirá una herida sobre una herida sobre sus cabezas y será sanada? No lo sabemos con certeza. Podría ser porque recordemos algo, el anticristo tiene dos identidades. Él es un ser humano, pero dentro de él hay un espíritu que lo posee. No sabemos si la Biblia se refiere a una herida de muerte en el cuerpo físico del anticristo o si se está refiriendo a una de las naciones que conformará su imperio. Número 6. Dice la Biblia en el versículo 7 que recibe poder sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las tribus, para que le adoren. Ahora, hay que entender esto, esto hay que entender, la influencia del anticristo es para todo el mundo, pero el gobierno del anticristo como tal es sobre 10 naciones nada más. Su imperio no es un orden mundial, no es todas las naciones sujetas al anticristo. Su influencia es para todas las naciones, de eso no cabe duda, pero su gobierno y su autoridad solo recae en 10 naciones, que tienen que ser, vuelvo a repetir, del antiguo imperio medo-persa, griego, romano y babilónico. Número 7. La Biblia nos enseña que es completamente hostil y blasfema contra el cielo. Dice la Biblia que se le dio una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Y dice la Biblia también que se levantó para hablar blasfemias en contra de Dios, en contra de su nombre, su tabernáculo y los que tabernaculizan el cielo. Esta bestia es completamente blasfema y hostil contra Dios y todo lo que esté relacionado con el único Dios verdadero. Número 8. Dice la Biblia que tendrá capacidad de pelear contra los santos y vencerlos. ¿Me escucharon? De pelear contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos con los que va a pelear la bestia? Son todos aquellos que se conviertan en la tribulación. No se está refiriendo a la iglesia, que precisamente la iglesia va a ser librada de la ira de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Apocalipsis, recuerden que Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos enseña que nosotros como iglesia no tenemos por qué sentir temor del anticristo, porque dice la palabra de Dios que el Señor nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, dice la Biblia, y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que viene.
¿Se acuerdan? Pablo dijo, la ira de Dios viene desde el cielo contra el mundo, contra los hombres que practican la injusticia. La ira de Dios viene contra el mundo. Y el anticristo es un instrumento de la ira de Dios contra esos hombres, pero no contra la iglesia. Porque dice la Biblia que Dios nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿quiénes son estos santos a los que va a perseguir el anticristo y que los va a poder vencer? Son todos aquellos que se conviertan en la tribulación. La iglesia no va a estar en los 7 años de tribulación. No va a estar, pero en los 7 años de tribulación sí van a haber conversiones de gentiles y va a haber también una conversión nacional de la nación de Israel. Recuérdense lo que dice Romanos capítulo número 11. Todo Israel será salvo. En los 7 años de tribulación, la nación de Israel, todo ese pueblo de Israel que aún no cree en el Mesías, se convertirá al Mesías. Y de hecho, una gran multitud de gentiles también se va a convertir. Y son estos convertidos en el tiempo de la tribulación. Estos son los santos contra los que el anticristo peleará y los vencerá. Número 9, ya para ir terminando. Los que serán engañados por la bestia serán engañados porque sus libros, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. ¿Pusieron atención? Qué interesante lo que acaba de decir la Biblia. Habla del Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo. ¿Pueden ustedes entender eso? El Cordero fue degollado desde antes de la fundación del mundo. O sea, es verdad que Cristo murió en una cruz hace casi 2000 años, pero dentro del designio de Dios siempre estuvo que su Hijo fuera a la cruz. Desde la eternidad era el plan de Dios. Por eso la Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Aún Dios no había creado un planeta y aún Dios no había puesto hombres sobre el planeta y ya estaba dentro del corazón del Padre el ministerio del Hijo. Y finalmente, como un punto número 10, se nos enseña que al servicio de esta bestia estará otra bestia, que es el falso profeta, pero hoy no vamos a hablar del falso profeta. He terminado, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.